Muy buenas, soy Oriol Lugo, doctor en psicología, y aquí tenemos un espacio más de entrevistas y hoy vamos a conocer a Teresa Pitaller. ¿Qué tal, Teresa? ¿Cómo estás? Muy bien, Oriol, muchas gracias por invitarme y encantada de poder participar en esta entrevista. Para mí es un placer tenerte aquí. La verdad es que la persona que nos ha puesto en contacto, que es Robinson, es una persona que sabe escoger muy bien a quién darle voz y en tu caso te presento. Tú eres educadora justamente de disciplina positiva, eres también mamá de dos criaturas, tienes también la autoría, ¿no?, de esas tres obras, de esos tres libros que luego presentaremos, que es la trilogía justamente destinada ayudar a papás y mamás en la educación y en la crianza de sus hijos. Y me gustaría empezar un poquito acerca de los orígenes de esa trilogía, ¿no? De cómo surgió esos tres libros. Mira, te cuento, bueno, yo siempre había tenido ese deseo, ¿no? Ese sueño Sí. de poder compartir mi experiencia y también de poder aportar mi granito de arena Ujú, a esos papás y esas mamás que se sienten perdidos en algún ujú, momento de su vida. Y realmente la oportunidad surgió en el año 2019, el sí, año pasado, sí, cuando asistí al evento de Laín García Calvo ujú, y bueno, él ahí nos propuso su programa Tu primer bestseller, ujú, que es un programa de entrenamiento en el que escribes 3 libros en un tiempo determinado ujú. y él te va guiando en todos los pasos para poder producir y autopublicar tu libro. O sea, Qué este libro bueno, es autoeditado qué y bueno, bueno, está publicado por mí. qué chulo. Y bueno, la verdad que fue un sueño cumplido porque está plasmado un poco todo lo que yo he vivido con Sí, mis hijos, también lo que he aprendido a raíz ujú, pues de querer mejorar, de querer formarme, de querer aprender ujú. y con la intención sobre todo de ayudar y de elevar la conciencia de las personas que creen que hay una manera mejor de hacer las cosas, ¿no? De cómo nos han enseñado, de cómo culturalmente se ha Ujú. hecho toda la vida. Está estupendo. Vamos a mostrar también al público para que pueda ver las tres obras. Vamos a empezar, si quieres, por la primera, que es, Exacto. muy bien, que es la de Este Enseñarles a sería volar. el primero. Muy bien. Exacto, este sería Enséñales a volar, Bueno, que en él bueno, es como una introducción un poco al autoconocimiento, sí. a un viaje hacia tu propio interior, hacia tu Ujú, niño interior también, ujú, para tratar de entender tu historia, porque yo ujú, parto de la base que si no solucionamos primero los ujú. conflictos que tenemos dentro, todo aquello que no hemos resuelto, lo vamos a proyectar en nuestros hijos, que Sí, son quienes más amamos. Y totalmente. esto sucede de forma inconsciente, no es algo que hagamos a propósito o Mm, para descargar nuestra ira, es un mecanismo inconsciente porque la mente trata de justificar, ¿no? ujú, Evita el dolor y trata de justificar pues el comportamiento de nuestros hijos, las ujú, reacciones que ellos provocan en nosotros. mm, Y he descubierto, pues a raíz de mucho estudio, muchos cursos, también esta formación que hice en disciplina ujú, positiva, que en realidad la conducta de los niños la mayoría de las veces no tiene nada que ver con nosotros. mm, Tiene que ver sobre todo con su proceso infantil ujú, y las reacciones que nosotros tenemos mm. están más relacionadas precisamente con nuestra propia historia que con esa Claro, conducta. claro. Con lo cual es muy importante sanar heridas Ujú, y conocerse y cuidarse, porque exacto. solemos olvidarnos de que somos personas también cuando Ujú, tenemos hijos ujú, y bueno, los que nos estén escuchando y sean papás y mamás seguramente se sientan identificados y les mm, digo pues que cuando me convertí en mamá yo pasé en segundo plano, ujú. es normal, ¿no? Al principio volcarte en esa criatura, Claro. en ese bebé que te necesita, que demanda tu atención, pero no hay que descuidar que nosotros también somos personas, que Mm, tenemos necesidades, tenemos sueños, tenemos deseos y hay que encontrar un equilibrio. mm, No es fácil, pero es posible. Y ujú, bueno, en estos libros, en especial en el primero, en Enseñales a volar, trato un poco de dar unas pautas ujú. para que se encuentre, se pueda encontrar ese equilibrio, para que Qué podamos bueno. también gestionar nuestras emociones de manera adecuada, Ujú, porque bueno, la verdad que en nuestra generación andamos un poco escasos en inteligencia emocional ujú. Sí. y hay que esforzarse por aprender habilidades nuevas, Ujú, no solamente por los hijos, sino también por nosotros, para ujú, vivir mejor, para ser más felices ujú, y para transmitir esa calma a los niños y esa armonía. ujú, Al final ellos necesitan que seamos su guía, que seamos entrenadores. ujú, Y cuando estamos muy saturados, estresados, también arrastramos pues eso, peso, ujú. cargas innecesarias, ¿no? Muchas veces, porque la mente con su ruido mental
nos transmite ideas pues, que igual ya no existen en la realidad, Ujú, ¿no? Sentimientos de culpa también cuando ujú, tratamos de hacer cosas para nosotros. Quizás esto más en el caso de las mamás. ujú, Pues a lo mejor crees que por dedicarte un tiempo al día para tus proyectos, para tu bienestar, tu autocuidado, estás haciendo las cosas mal. Y ujú, precisamente es al contrario. Cuando no, digamos, rellenas tu jarra de la paciencia, en los ujú, talleres de disciplina positiva explicamos esto con una dinámica muy visual, que es una jarra de agua sí, en la cual pues es tu paciencia y tu amor, ¿no? ujú, Conforme va pasando el día, sí, vas vaciando esa jarra mm, a medida que se presentan retos, se presentan desafíos, ya sea con los hijos o en el trabajo, en tu vida personal. Y claro, ¿qué ocurre? Que cuando llegamos al final del día, pues estamos totalmente saturados, no tenemos ya más que dar mm, y por eso es importante que nos cuidemos, que pensemos en lo que necesitamos para estar bien. Por eso digo que es importante revisar creencias, porque mm, cuando creemos que esto es ser egoístas, pues al final nos ponemos en último lugar y claro, luego, de manera inconsciente e involuntaria, terminamos por proyectar estas necesidades en los hijos. Así que bueno, esto sería un poco, de una manera muy general, el contenido, ¿no?, del primer ujú, libro, cómo sanar heridas, cómo liberarte de según qué creencias y ujú, sustituirlas por otras que te potencien y que te ayuden a conseguir tus ujú, objetivos y a vivir también, crear un clima de armonía en la familia, ujú, transmitir valores positivos a los hijos y en definitiva, pues poder vivir de una manera más consciente, ¿no? ujú, Siendo un poquito más libres, un poquito más conscientes y no transmitiendo a los niños quizás pesos que a nosotros nos transmitieron ujú, también de manera involuntaria, ujú, porque yo siempre digo que los padres, nuestros ujú, abuelos, lo hicieron lo mejor que supieron sí, 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 conforme a los recursos que ellos mm, tenían. Y por eso también es muy importante el perdón, aprender a perdonar, mm, aprender a soltar igual ese rencor que hemos acumulado por heridas que llevamos todavía, ¿no? De cómo nos trataron cuando éramos niños, mm, porque si no corremos el riesgo también de hacer lo mismo con los hijos. claro. Se Esto la repite verdad el que proceso, se repite el patrón. exacto, se repiten patrones inconscientes y bueno, y también lo he experimentado, ¿no?, con mis propios hijos, Mm, ver que quizás ellos se comportan como niños, ¿no?, de una manera pues normal para su edad mm, y nosotros reaccionamos de manera instintiva, de manera automática. Y muchas veces te preguntas, ¿por qué estoy reaccionando de esta forma? ¿Por qué toda esta crispación por una actitud que es normal para un niño de su edad? Y si vas a mirar dentro te das cuenta pues que tiene mucho que ver con cómo te han tratado a ti cuando eras niño, eh, con esas etiquetas que a lo mejor te han mm, puesto, también pues con el nivel de cansancio y el nivel de frustración que podemos tener a día de hoy, pero mm, en realidad he comprobado que cuando puedes sanar, cuando puedes soltar y ujú, agradecer también por todo lo que te ha ocurrido, estás en una posición mucho mejor para poder exacto. afrontar esos retos diarios que se presentan, ¿no?, con los Mm, niños, es inevitable. Y afrontamos la vida mucho más ligeros, con una carga pues mucho menos pesada ujú, y podemos ser ejemplo para ellos. Al final, exacto. los niños no aprenden de lo que nosotros les decimos que hagan, sino de lo que Mm, hacemos con nuestra propia vida. totalmente, con el ejemplo. Eso es, eso es. Así que bueno, en el Sí, primer libro trato de dar una ujú, panorámica sobre estos conceptos, ujú, pues eso, basados un poco en conceptos de psicología, desarrollo personal, todo lo que a mí me ha ayudado en mi proceso de maternidad y me ha ujú, hecho ponerme unas gafas distintas, empezar a ver ujú. la realidad con un enfoque diferente. Muy Y bien. creo que es muy importante. Totalmente. Y de aquí pasamos a la segunda obra, que es una continuación del primero. Sí, sí. Bueno, en realidad los conceptos están muy Están relacionados muy entre sí, relacionados. porque, bueno, pues es una trilogía que, bueno, habrá un cuarto libro Muy dentro bien. de poquito, y bueno, todos Estupendo. están en la misma línea de pensamiento y de conceptos, pero quizás ya en el segundo Ujú, me adentro más un poco en lo que es el autoconocimiento vale. propio, ¿no? En cómo tu estado emocional, tus estados Ujú, de ánimo van a influir inevitablemente en el desarrollo de los niños ujú, y en las decisiones que ellos también van a tomar respecto a sí mismos y al mundo. ujú,
Entonces es importante, pues como decía, revisar en qué nos estamos fijando, en qué nos enfocamos. Si nos estamos enfocando en lo que hacemos mal, en lo que nos falta, o nos enfocamos en nuestras fortalezas. Hay un principio bueno, que es común, universal a cualquier concepto, que es aquello en lo que te concentras, aquello en lo que te enfocas, se acaba creciendo, ¿no? Se Exacto, expande. una expansión. Con lo cual, si no nos enfocamos en lo que hacemos bien, en lo que nos gusta, también en los aspectos positivos de nuestros hijos, ¿no? En sus fortalezas. Hay un estudio que dice que los niños pues, tienen un 80-85% de fortalezas y solo un 15% de debilidades. Sin embargo, los padres nos acabamos enfocando casi siempre en las debilidades. Exacto. No vas bien Y en esto es matemáticas, no vas bien en lengua, no vas bien en no sé qué. Eso es. Y terminamos por enfocarnos pues, en lo que se les da peor, no solamente a nivel académico, sino también a nivel personal. Sí, Pues sí, las sí. cosas que a lo mejor les cuestan un poco más de hacer, recoger la cama, recoger los platos. Y no potenciamos aquello en lo que son verdaderamente responsables, Totalmente. aquello que saben hacer bien. Y esto tiene mucho que ver con nuestras creencias, ¿no? Con pues, también la manera en la que hemos crecido, nos han educado, nos han hecho ver siempre pues, lo que hacemos mal. Y esto a la larga hace que acabemos relacionando los errores con fracaso. Y esto es algo muy negativo que también crea sentimientos de incapacidad en los niños y en nosotros mismos. Sí. Y bueno, trato también a lo largo de, sea esta obra que la tercera, tratar de concienciar al lector que hay que cambiar esa creencia y aprender que los errores, los fracasos, pues eso, todo lo que son problemas día a día son oportunidades de aprendizaje, oportunidades para hacer las cosas mejor, para seguir creciendo, para seguir intentándolo. Y transmitir esta idea a los niños hace que ellos se atrevan a hacer las cosas, que adquieran pues, más confianza Confianza, en sí claro. mismos, en sus capacidades. Y bueno, a lo largo de este libro hablo pues ofrezco, ¿no? Diferentes estrategias muy sencillas, obviamente, basadas en el autocuidado, en el autoconocimiento, en cómo podemos elevar nuestra conciencia, enfocarnos en todo aquello que nos hace estar bien, desarrollar hábitos saludables y no solamente hábitos a nivel pues material, ¿no? Porque muchas veces relacionamos el autocuidado con ir al gimnasio, con cuidarnos a nivel físico y por supuesto es una dimensión muy importante, pero también profundizo en la dimensión emocional y espiritual, porque al final el ser humano pues es como si se apoyara sobre 4 patas, ¿no? Con lo cual, si una falla, se cae, ¿no? Se cae por su propio peso. Así que es muy importante que desarrollemos tanto en nosotros como en los niños las 4 dimensiones, ¿no? Y la verdad que la dimensión emocional quizás no tanto, porque ahora se ha puesto muy de moda pues para parte de inteligencia emocional, de desarrollo personal. En los últimos años pues ha habido mucho auge y la gente está cada vez más interesada. Pero quizás sí la parte espiritual, y no me refiero ni a religión ni a nada de eso, sino a conectar con tu verdadera esencia, ¿no? A poner interior. poner en primer lugar el ser y no el tener. Y eso yo creo que es fundamental a la hora pues de ser más felices, de desarrollar esa alegría interior que transmitimos de manera inevitable a los niños. Totalmente. Al Es que es final un la reflejo. felicidad yo creo, sí. La felicidad yo creo, de hecho, pues este libro es Tu felicidad, su mayor regalo. Sí. Yo creo que la felicidad no es consecuencia de fruto de lo que nos ocurre, de las circunstancias, sino que es una elección, es un estilo de pensamiento, un estilo de vida. Cada Y día vamos también, como escogiendo, ¿no? Esas distintas exacto, opciones que nos llevan hacia un camino o hacia otro. eso es, y también muchas veces creemos que la felicidad es que todo nos salga bien, tener esa comodidad material. Y yo creo que eso es bienestar, eso es, pues bueno, tener tu comodidad, cosas que no podemos negar que son importantes y necesarias en la sociedad en la que vivimos, pero la felicidad yo creo que es ir un paso más allá, es pues colmar el corazón, ¿no? Colmar pues esa necesidad de aportar, de contribuir, de crecer como personas. Y está relacionada pues con una decisión que tú tomas cada día. A pesar de lo que ocurra, a pesar de que te levantes
mires por la ventana y, bueno, esté nublado, esté lloviendo, decides que ese día, pues las cosas, no obstante lo que pueda ocurrir, van a ir bien porque tú decides que así sea. Es una Así que bueno, elección tenemos que de... trabajarnos por dentro para llegar a este estado, ¿no? Porque no es Mm, fácil. La totalmente. sociedad tampoco ayuda No. mucho en esto porque, bueno, pues vivimos también en un ambiente en el que ser víctima, quejarse, culpar, buscar culpables es lo normal, Sí. pero yo creo que, bueno, yo soy optimista y creo que Mm, si cada uno empezamos a tomarnos la responsabilidad de ujú, nuestra vida, podemos mejorar las cosas, aunque sea en pequeño, aunque sea en nuestro totalmente, entorno. totalmente. El cambio empieza uno a uno, familia a familia, Sí. así que tampoco podemos darlo todo por perdido y decir, no, no, es que ya, bueno, tal y como están las cosas, no voy a cambiar el mundo. Bueno, Mm, quizás no cambies el mundo, pero cambies a tu familia, puedas dar a tus hijos la posibilidad de ver el mundo de una manera distinta. Y mm, bueno, y ese impacto que tú vas a crear y a generar, pues ujú, muchas veces no sabes hasta dónde puedes llegar, ¿no? Así que es importante, por lo menos, estar ujú. en disposición de cambiar a nivel personal. Correcto. Y aquí también pasaríamos, Teresa, entonces a esa tercera obra que cierra esa trilogía por ahora, ¿no? Como bien has dicho antes, porque habrá un Por cuarto. ahora, Por sí. ahora cierra esa Exacto, trilogía. ¿Lo tienes por sí, aquí, sí. el tercer libro? Exacto, aquí lo tengo. Mira, El Muy viaje de bien, vuestra vida. qué bueno. Este es un libro, pues bueno, más práctico, Ujú, más, bueno, los otros también son muy prácticos, pero este ujú, ya aporta más técnicas educativas, pues ujú, lo que es ya a nivel más pedagógico. ujú, Bueno, yo hice un máster en psicología infantil hace varios años, antes de ser mamá. Y bueno, y aquí también ofrezco, pues eso, las típicas herramientas que todos los padres queremos, ¿no? Que decimos, bueno, ¿y cómo hago para gestionar una rabieta? ¿Cómo hago para poder gestionar bien un conflicto entre hermanos, esa típica pelea sí, por los juguetes o por sí, sí, cualquier sí. causa? Pues este es el libro en el que realmente doy, desde mi punto de vista, obviamente son Ujú, opiniones y también cosas que yo he practicado y he verificado, ¿no? ujú, Y bueno, doy esa guía para que los papás y las mamás puedan tener más conciencia a la hora de tratar a los hijos, a la hora de, sobre todo cuando hay hermanos, ujú, porque muchas veces hacemos comparaciones sin querer, porque ujú. no nos han enseñado, ¿no? Yo digo siempre que a educar también se aprende, porque bueno, vamos con unas herramientas de, pues ahí, pues de manera inconsciente, Ujú, y muchas veces esas herramientas son el castigo, mm, son los reproches, sí, incluso las humillaciones, ¿no? En sí, los peores casos. sí, sí, sí. Entonces es importante aprender a cambiar el lenguaje. Aquí hablo Mm, mucho, basándome también en PNL, sí, pues de cómo mejorar nuestro lenguaje a la hora de excelente. hablar con los hijos. Sí, porque el lenguaje Evitar crea hacer, realidad. sí, Mm, evitar hacer comparaciones, evitar hacer generalizaciones, ujú, porque esto también crea, la mayoría de las veces, sin ser ujú, nosotros conscientes, esa rivalidad entre hermanos. exacto. Esa rivalidad, ese tú prefieres a mi hermano, porque los niños realmente toman decisiones todo el tiempo, ¿no? Sí, Ellos, sí, sí. en base a cómo nosotros, bueno, tú lo sabes perfectamente que eres psicólogo, en base a cómo nos comportamos con ellos, ellos van decidiendo, ¿no? Sobre sí mismos, van diciendo, bueno, papá se comporta así o mamá, entonces significa que prefiere a mi hermano. Y no importa que sea la verdad o no, no importa, porque ellos Claro, hacen sus constructos exacto. mentales. Su interpretación. Muchas veces, claro, tienen creencias erróneas. Ujú, En disciplina positiva hay una frase muy bonita de Rudolf Dreikurs, que fue uno ujú, de los precursores de la disciplina positiva, que dice, los niños son muy buenos percibiendo, pero malos interpretando. ujú. Y yo ahora que soy mamá me doy cuenta de que es así, porque ellos tienen un radar puesto todo el día y se dan cuenta de todo, incluso Sí, cuando tú crees que no están prestando atención porque están viendo la tele o están en otra cosa, ellos se enteran de todo. sí, sí, Pero sí. claro, luego lo que ellos ya interpreten es otra cosa, ¿no? Ahí está, claro, el cambio. Entonces es muy importante darse cuenta de esto, ¿no? De Mm, que con nuestras acciones, con nuestra forma pues, de reaccionar con ellos, ujú, ellos van creando, formando creencias, ¿no? Van tomando ujú, decisiones, van formando creencias que luego pues, van a formar parte de su equipaje el resto de su ujú, vida. Así que también tratando de aplicar pues un poco de, pues eso, sobre todo de atención, de ujú. respeto.
Todas las técnicas que expongo en este libro y también en el cuarto que publicaré están basadas pues eso, en el respeto, en ponerse en el lugar del niño, en pensar qué es lo que tú estarías sintiendo en ese momento, ¿no? Si Exacto. tú fueras ese niño. Un Porque acto de muchas veces empatía. eso es, la empatía. Se nos olvida que también hemos sido niños, que Ujú, también pues, estábamos todo el día saltando, corriendo, ensuciándonos ujú, y creemos que tal vez pues, eso sea un mal comportamiento ujú. y no es un mal No, comportamiento, ¿no? Tenemos que aprender a distinguir lo que es un comportamiento, una conducta inadecuada, porque no me gusta decir mal comportamiento, de una conducta normal. Y exacto. bueno, y la verdad que de todo esto trata este libro, pasando quizás por todas las fases desde el nacimiento hasta la Ujú, adolescencia, tratando de pues, ofrecer alguna solución más práctica, ¿no? Que en ujú, los otros dos libros, para que bueno, esta lectura sea bastante completa ujú, y el lector cuando acabe de leer los libros, pues bueno, no son conceptos tampoco que sean nuevos, que yo me haya inventado, ni ujú. muchísimo menos, pero quizás sí que le den una mayor conciencia a la persona que Exacto. los lea, ¿no? Totalmente. Además, Y hay la proximidad de podamos, tu ejemplo, claro, de lo que tú también has sí, vivido. exacto. Exacto, cuento también un poco, pues bueno, las experiencias que yo he tenido, sea antes de ser mamá, que luego los retos a los que me he enfrentado Ujú, pues con mis hijos, porque ujú, bueno, se llevan solamente 2 añitos ujú, y la verdad que bueno, son años un poco difíciles, ¿no? ujú. Cuando te enfrentas pues eso a un niño de 2 años, una recién nacida y la verdad que bueno, son cosas que muchos vivimos, pero que tampoco se habla, ¿no? Porque luego parece como que debemos afrontarlo todo solos, debemos ser autosuficientes. Mm, Y no hay que avergonzarse pues, de que a veces nos sentimos vulnerables, totalmente. Sí, sí, sí. muy vulnerables, porque, bueno, y más en la época en la que estamos viviendo ahora. Ujú, ujú, Entonces es importante darse cuenta bueno, yo cuento cosas mías también sobre la lactancia, ujú. problemas que he tenido, precisamente para empatizar con el lector y darle a Claro, entender que no pasa nada que es normal. pues, por equivocarse, por no poder llevar a término una lactancia, Ujú, pues por cosas que a lo mejor luego te avergüenzas porque la sociedad penaliza, ¿no? ujú, Precisamente por esa creencia, perdón, de la que hablábamos antes, de que un error es un fracaso y que ujú. todavía a nivel inconsciente está muy arraigada esta creencia. Sí, Y es muy triste, ¿no? Pues que a lo mejor una mamá no pueda dar el pecho a su hijo y según qué colectivos la critiquen claro. o pongan en tela de juicio su validez como madre. O sea, Que haya un son juicio ahí. cosas que yo creo que debemos superar para poder avanzar, ¿no? Como seres humanos y como sociedad. Exacto, totalmente. Y que al Así que final es bueno, una forma también de que la gente también se anime, ¿no? A descubrir que se puede tratar esos temas con totalmente apertura y de una forma también más humana, más cercana a exacto, la gente. exacto. Sobre todo sin avergonzarse, Sí. sin querer ser perfectos, porque esto es algo malo también, ¿no? Muchas veces Mm, queremos llegar a todo, queremos tener hijos perfectos, ser padres mm, perfectos y creo que solamente nos vamos a frustrar, exacto, porque el ser humano nunca va a ser perfecto, tenemos que exacto. tener el valor de ser Mm, imperfectos, sí, de tratar de mejorar cada día, mm, eso sí, 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 sí. pero entendiendo pues que nos vamos a equivocar una y mil veces, pero Mm, que eso no es un fracaso, que eso es una oportunidad para decir, bueno, voy a ver dónde puedo mejorar, dónde puedo hacer las exacto, cosas un poquito mejor, porque hay totalmente. muchísima gente, mucha gente profesional Mm, buenísima que hoy en día se está dedicando a, pues eso, a la educación, a mm, poder hacer las cosas mejor. mm, Así que bueno, desde aquí invito a todo el mundo que tenga pues ese gusanillo, ¿no? Esa mm, intención de querer hacer las cosas mejor, pues que no correcto. tenga miedo, que abra su mente, porque realmente hoy en día tenemos la suerte, la gran Mm, suerte de poder, incluso desde casa, ¿no? mm, Porque hoy, pues bueno, no tenemos muchas veces la posibilidad de ir a hacer un curso presencial, pero bueno, cabe la posibilidad de poder formarse, de poder crecer exacto. para nuestros hijos y para nosotros. Totalmente. Teresa, has dicho antes también que estás formada, ¿no? Hemos hablado también que estás formada en esa línea de disciplina positiva. Para que la gente pueda situarse un poquito, ¿en qué consiste esta disciplina positiva? Pues mira, la disciplina positiva es una corriente, ¿no? Sí, educativa, como cualquier otra, que sí, estaba basada en el respeto y ujú, en la firmeza, ¿no? ujú, Surgió en los años 80, sí, dos señoras, Lynn Lott y Jane Nelson, en los Estados ujú, Unidos, pues, siguiéndola un poco la corriente de Alfred Adler, sí, pues bueno, el tú sabes psicólogo, sí, sí. perfectamente, mucho mejor que yo quién era,
y también de su discípulo Dreyfus, pues bueno, todos estos conceptos, ¿no?, basados en que el ser humano es mejor cuando se siente bien, y todo esto aplicado a la infancia, aplicado al niño, pues ellas decidieron pues toda esta, digamos, teoría llevarla a la práctica, ¿no?, a través de técnicas, ejercicios, y bueno, y ellas, pues Jane Nelsen, como era mamá, porque tuvo, creo que no sé si eran 6, 7, 8 hijos, bueno, una barbaridad. Sí. Ella decidió aplicarla a su familia, a su vida, y se dio cuenta de que realmente funcionaba. Es decir, Bueno. que cuando tú tratas a los niños con empatía, con respeto, conectas con sus emociones, ellos empiezan a portarse bien, pero porque surge de su interior esa motivación, ¿no? Exacto. Entonces está un poco en contraposición con el modelo tradicional y autoritario en el que Exacto. el adulto trata de imponer las normas al niño, pues a través de pues, el Castigo, castigo, miedo, el obligación. miedo, eso es. También los premios, porque atención, muchas veces creemos que los premios son buenos, porque claro, es una cosa positiva, pero realmente cuando conoces estos principios te das cuenta de que el premio es otra forma de manipulación Sí, también, ¿no? sí, Porque sí. no estás creando una motivación interna, la disciplina Exacto. positiva se basa en crear esa motivación dentro del niño, es Exacto. decir, yo soy capaz, yo puedo, yo soy importante. Claro. Bueno, y el premio, el castigo, lo que hace es crear ese control externo, es decir, yo te ofrezco algo, ya sea positivo o negativo, y tú tienes que hacer otra cosa. Pero claro, a largo plazo, ¿qué ocurre? Nadie pone en duda que un premio y un castigo funcione, por supuesto que funciona, ¿no? El problema son las consecuencias a largo plazo. Pues a largo plazo no estamos ayudando al niño a desarrollar habilidades Claro. sociales, habilidades personales. Y lo Haces que queremos en dependiente al realidad, niño, claro. Haces que dependa siempre de ese tipo de refuerzos o ese tipo de elementos. exacto, es decir, que cuando tú estás castigando o dando un premio a un niño y tú ya no estás, el niño, pues desde luego no va a sacar dentro de sí mismo los recursos para portarse bien o para encontrar una solución. Sin embargo, cuando aplicas estrategias, pues bueno, basadas en el respeto, en la conexión sobre todo, ¿no? La conexión con el niño, poco a poco, claro, cuesta, ¿no? Es como un proceso a largo plazo. Por eso muchas veces nos dejamos llevar por la inmediatez, por el atajo, por el quiero solucionar esto ya, quiero ver un resultado inmediato. Pero yo creo que estos son enemigos de la educación, porque nos dejamos engañar por ese espejismo de, pues no, claro, yo lo castigo y el niño hace lo que yo le digo. Claro que lo hace. El problema es si el niño está entendiendo, desarrollando esa conciencia interior de que él tiene los recursos para portarse bien, ¿no? Para hacer las cosas bien, digámoslo así. Y en este sentido, pues la disciplina positiva ofrece herramientas muy bonitas, pues como son la tabla de rutinas, el enfoque en soluciones, las preguntas de curiosidad, todo enfocado a desarrollar esa motivación interior, esa creencia de yo soy capaz, yo soy bueno, yo puedo portarme bien, porque claro, cuando el niño se siente involucrado, cuando el niño se siente, bueno, pues que pertenece, ¿no? Porque Adler decía que pues el ser humano tiene estas dos necesidades básicas, las de pertenencia e importancia. Así que el niño, cuando se porta mal, digamos, cuando tiene una conducta inadecuada, lo único que está queriendo es volver a pertenecer, volver a tener ese sentido de conexión. Exacto. Lo que pasa que, bueno, pobrecitos, muchas veces no saben cómo lo tienen que hacer y logran lo contrario de lo que quieren, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo, pues, por ejemplo, de un niño o una niña que tiene un hermanito, la mamá llega con el bebé del hospital y la niña, pues, que ya tiene 2 años y medio, 3 años y ya, pues, va al baño sola, perfectamente no lleva pañal, vuelve otra vez a hacerse pipí, Claro, una porque, claro, la regresión. niña, exacto, dice, yo necesito que mamá me haga caso porque yo era el centro de atención y ahora no lo soy, porque está esta criatura, ¿qué hago? Pues encuentro una estrategia para que vuelvan a prestarme toda la atención. Lo que pasa que, claro, el niño que no sabe cómo hacerlo bien logra el efecto opuesto, porque al final la mamá que está cansada, que está saturada, pues acaba un poco muchas veces hasta cansándose de ese comportamiento, ¿no? Acaba pues gritando a la niña, rechazándola en algunas ocasiones porque, claro, le molesta, le crispa esa actitud. Así que, en realidad, todas las estrategias que los niños adoptan cuando aprendes a ir más allá, ¿no?, de esa conducta y aprendes a ver, porque se dice, ¿no?, que la conducta es la punta del iceberg y lo que importa es lo que hay debajo. O sea, todo aquello que está generando, todos esos sentimientos
que producen esa conducta, cuando somos capaces de ver más allá, nos damos cuenta que en realidad el niño solamente quiere pues, conectar, quiere sentirse importante, quiere tener, pues bueno, ese sentimiento de importancia, de yo soy útil para mi familia, para el grupo con el que vivo, Ujú, ya sea pues la familia o el colegio, ujú. y yo soy importante, es decir, me quieren, o sea, Sí, soy sí, al querido, final es esto, es soy... un ser querido, Eso totalmente. es, sentir pues, que te quieren. Así que bueno, hay maneras muy bonitas de hacer las cosas. En Ujú, estos talleres trabajamos con estas dinámicas ujú, para poder, pues ujú, eso, poner a la persona, al papá y a la mamá en el papel de niño, ¿no? Para ujú, darse cuenta de cómo nos sentimos, de cómo se ujú, siente un niño cuando se le grita, cuando se le castiga, cuando se le humilla, ujú, cuando se le dice todo lo que hace mal. ujú, Y sin embargo, lo bien que te sientes cuando te involucran, ujú, cuando tienen en cuenta tu opinión, ujú, cuando te dan seguimiento y entrenamiento, ujú. cuando te, pues eso, te enseñan cómo hacer las cosas. En Exacto. definitiva, pues es un enfoque, pues lo que hablábamos, basado en el respeto, basado en ponerte en el Ujú, lugar del otro y en el sentido común también, ujú. porque muchas veces yo creo que estamos tan saturados los papás y las mamás que acabamos haciendo cosas irracionales, ¿no? Exacto, no nos paramos a ver realmente si esto es lo que No, sentimos como que es lo auténtico, es lo normal o lo natural. exacto. Acabamos, por ejemplo, gritando porque estamos repitiendo las cosas 100 Sí, veces y no tiene sentido. O sea, si tú le estás diciendo algo a tu hijo y no te hace caso, cambia de técnica. O sea, exacto. el fallo está precisamente en repetir las cosas 100 veces hasta que, Exacto. claro, explotas porque es normal, porque no hay nadie que aguante eso. Pero bueno, creo que hay cosas que se pueden mejorar. Como decía, nos vamos a seguir equivocando porque es humano equivocarse Totalmente. y por esto no nos tenemos ni que juzgar ni que culpar, pero que podemos intentar hacer las cosas un poquito mejor y mejorar cada día. Totalmente. Para la gente que nos está viendo y a lo mejor ahora está preocupada, ¿no? Porque antes también estábamos comentando de que ahora se acercan muchos nuevos retos, ¿no? Con toda la situación que estamos viviendo. ¿Qué mensaje Sí. positivo podrías mandarles a esas familias? Bueno, pues lo que ya he dicho, ¿no? Durante toda la entrevista, que sobre todo que no sean muy exigentes consigo mismos, Ujú, que se enfoquen en sus puntos fuertes, ujú, que se enfoquen en lo positivo que hay en su vida, también ujú. en los aspectos positivos de sus hijos. Sí. Porque, por ejemplo, ahora pues hay familias que están viviendo situaciones en las que los padres están teletrabajando, los Ujú, niños en casa porque a lo mejor les han cerrado el colegio sí, y se crea mucho estrés, se crea un clima familiar negativo y tenemos que cooperar entre todos. Pero ujú, claro, si los padres ponemos esas semillas, si ya por la ujú, mañana nos levantamos con un enfoque positivo, ujú, con esa intención de afrontar las cosas, pues no dejándolas pasar tampoco, pero con más suavidad, con exacto. menos rigidez mental, Más yo creo flexibilidad. que vamos a afrontar las cosas mucho mejor. Exacto, Así totalmente. que, bueno, yo diría que tratemos de hacer las cosas bien, que no Ujú, nos culpemos cuando, pues por lo que sea, por A o por B, ujú, gritemos o se nos levante la voz. Va a pasar, es normal, tenemos que ujú, ser conscientes de esto. No exacto. nos tenemos que autocriticar y autosabotear, Ujú, pero que bueno, que enfoquemos las cosas pues con perspectiva, que esto ujú, acabará algún día, sí. no vamos a estar así Ujú, eternamente y bueno, y que exacto, desarrollemos la paciencia a través del autocuidado. Esto también creo que es muy totalmente. importante, como Qué bueno. decía antes. Sí. Nos quedamos con esa idea, Teresa, del autocuidado. Y la gente que nos está viendo y diga, oye, yo quiero saber más acerca de Teresa, ¿cómo pueden contactar contigo? Mira, yo los libros los estoy vendiendo actualmente en mi página web, Muy bien, que es www.teresavitallergonzalo.com. muy bien, muy Y bien. en redes sociales, pues también estoy tanto en Facebook como Instagram, también en Bien, YouTube, tengo un canal de YouTube, Teresa Vitaller fantástico, Gonzalo, me encuentran y estupendo. ahí día a día, pues bueno, doy información sobre la crianza, la educación basada en el respeto, en todos estos valores que hemos estado hablando. Está genial. Y bueno, y ahí está mi comunidad que día a día pues voy moviendo y se va creando pues este ambiente positivo. Qué bueno, está estupendo. Vamos a mostrar una vez más los libros, vamos a enseñarlos Sí, para que la gente se quede con la imagen. aquí están los Muy tres. bien, tenemos aquí la trilogía, estupendo. Exacto. Enséñales a También volar. decir Sí, que, bueno, que en mi página web los van a encontrar, pues, bueno, con una promoción especial. muy bien, Van a encontrarlos también con un regalito. qué bueno.
Y bueno, por supuesto, firmados, dedicados, y es el único lugar, obviamente, donde los van a encontrar a ese precio. Así que bueno, Muy bien. también decir esto. Fantástico. Pues Teresa, ha sido un placer. Espero y deseo que la gente que ha visto y nos está viendo de alguna forma al menos pueda empezar a cambiar, ¿no?, algunas de las creencias, y sobre todo porque el autocuidado es el principio para después también cuidar a tus hijos. Con lo cual hay que Exacto. empezar primero por uno mismo o una misma. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Oriol. Un abrazo muy Encantada. fuerte. Que vaya muy bien. Chao. Hasta luego.